El Estado fallido de Piñera. Piñera se ha convertido en un pequeño dictadorcillo, aunque ganas no le faltan de convertirse en un gran dictador. Los últimos sucesos ocurridos durante esta semana muestran la profunda crisis del Estado chileno. Los recientes hechos en que nuevamente Carabineros se ve involucrado, esta vez disparando a niños del Sename, adquiere una gravedad sin límites. Y es que ya no se trata solo de cambiar al director general de Carabineros. De hecho, de poco o nada ha servido haber cambiado o removido a Eduardo Gordon, Bruno Villalobos, Hermes Soto y ahora a Mario Rosas. El problema es un problema estructural. No será resuelta con un simple cambio del director general de Carabineros. Responde esta crisis a una lógica instalada en el país hace más de 40 años, aquella que, de la mano de Mendoza, el general rastrero, como lo calificara Salvador Allende, convirtió a la institución en un aparato represivo, antagónico al respeto de los derechos humanos. Carabineros hace muchos años se corrompió, y eso ha implicado no subordinarse al poder civil. Hace años, en realidad desde la tiranía del dictador Pinochet en adelante, que quienes ostentan el monopolio de las armas, Fuerzas Armadas y Carabineros, dejaron de estar bajo las órdenes del poder civil, al punto que los fraudes descubiertos en los últimos años develan el carácter descompuesto de estas instituciones. Urge entonces refundar estas instituciones, que son parte importante del Estado chileno, pues ellas son la expresión de que todo, absolutamente todo, está viciado en nuestro país. La refundación del Estado chileno es urgente y es la única manera de avanzar hacia la construcción de un país realmente democrático, en cuyo espacio sea posible deliberar respecto del diseño de país que queremos. No es posible seguir aceptando un modelo de país construido por una minoría que ha transgredido todos los derechos de las personas. Y no es solo un país que ha vulnerado sostenidamente los derechos humanos en estos 47 años, sino que ha segregado de manera violenta al país con la profunda desigualdad social que irónicamente nos muestra a los ojos del mundo como un país extremadamente exitoso medido por algunos indicadores, mientras en otros, los fundamentales para las mayorías, aparecemos como los más precarizados de la región. Y es esa, quizás la razón que explica la intensa y violenta reacción del estallido del 18 de octubre pasado. Un país que permite la impunidad a aquellos que cometen delitos tiene poco futuro. Chile hace años que viene otorgando absoluta impunidad a todos quienes cometen delitos y eso tarde o temprano pasa la cuenta. El Estado chileno es un Estado fallido. El ejercicio de la soberanía no funciona. La seguridad de sus habitantes está en peligro. Quienes están llamados a otorgarles esa seguridad, entiéndase, la policía y el gobierno, el Poder Judicial, no lo hacen. Miles, quizás millones de chilenos y chilenas en los sectores populares sufren la inseguridad y violencia del narcotráfico, de las bandas armadas, que amenazan permanentemente exponiendo la vida de hombres y mujeres de trabajo que están absolutamente indefensas ante una policía corrupta. Lo que ocurre en la Araucanía es expresión gráfica, concreta, de que el Estado en este país ha fracasado. El gobierno es la peor de las instituciones a cargo de dirigir este Estado fallido, solo comparado con la incapacidad del Congreso que, lejos de haber aprovechado la ocasión para erigirse como una institución acorde a las exigencias de los actuales tiempos, ha caído en la trampa del populismo y del cálculo mediocre, continuando con la vieja política de los acuerdos por arriba, sin que a la fecha, a un año de la revuelta, las grandes demandas sean resueltas. Es increíble que el debate hoy esté capturado solamente por el segundo retiro del 10%. El gobierno que se había opuesto inicialmente ha salido a buscar mecanismos absolutamente mañosos para atenuar el impacto que esto tendría contra la industria de las AFP. Es decir, un gobierno más preocupado de salvar el negocio a esta industria absolutamente parasitaria que preocuparse de atender la verdadera tragedia que están viviendo cientos de miles de compatriotas que perdieron el empleo o que están hoy día con salarios
miserables, enfrentando las consecuencias de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Pues bien, estamos a 41 días hábiles de que el plazo se cumpla para inscribir los candidatos a delegados convencionales constituyentes, este nombre tan grandilocuente. El pueblo dijo con un 80% que no quería partidos en esta convención, lo que supone que deseaba personas distintas a las que militan en los partidos. Sin embargo, aún no es posible que aprueben una ley que permita realmente otorgar y facilitar la participación de los independientes en este importante proceso. Hay una ley aprobada en la Cámara Baja que aún no ve la luz en el Senado. Pareciera que les acomoda estirar lo más que puedan esta norma. Así, los independientes encontrarán muchas dificultades para lograr las formas e inscribir candidaturas independientes vinculadas a la lucha social. Ese es el escenario que se observa, un Estado con sus instituciones haciendo agua y un pueblo que sigue peleando por derechos sin conducción. Al parecer, quienes dirigen el país esperan cansar a la ciudadanía con lo que corren un alto peligro, pues lo que más se ha observado en estos últimos días es la intensificación de la lucha callejera y mayores grados de intensidad y enfrentamiento, situaciones que en lo más mínimo aseguran encontrar la paz que tanto reclaman quienes hacen justamente lo contrario por lograrla, el gobierno, los grandes empresarios y la mayoría de los actuales políticos. Ha llegado quizá la hora que en el nuevo proceso constitucional refundemos definitivamente y de manera completa el Estado chileno. Esa será la pregunta que deberemos responder entre todos y entre todas. Hola amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en un nuevo programa de debate social. Estamos bajo la dirección de Ana Muga Sáenz y con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Hola Miriam. Hola Luis, saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora en esta radio, la Radio Universidad de Chile, y vamos a hacer un paréntesis, vamos a saludar a esta hermosa radio que nos abre los espacios, porque recientemente estuvo de aniversario, y reconocerle este tremendo desafío que toma al llevar estos espacios y darle cabida en esta radio a las demandas más sentidas por el pueblo de Chile. Así que nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a esta radio por su aniversario recientemente y bueno, aquí estamos. Estuvo muy en contingencia tu introducción a este espacio y bueno, pienso que en Chile estamos en un desgobierno deslegitimado al tiempo. El presidente actual actúa como un verdadero patrón de fondo, en su mente sigue con la percepción de que el pueblo le declaró la guerra a él y no hay manera de hacerlo entender que él está para gobernar para esas mayorías y no para sus intereses propios, con la disculpa de los patrones de fondo que en realidad son verdaderos orientadores, pero en el decir popular su actuación es así. Y decía esto de que en su mente el pueblo le declaró la guerra a él, eso es lo que él ve, él sigue, ya cumplimos un año y él sigue con esa misma percepción y eso hace que en el cuerpo carabineros él tenga a la gente que sea capaz de ofrecer o de garantizar estos mandatos que él cree. Hemos visto cuántos, ya los mencionaste tú, han pasado por allí, cuántos ministros del Interior también fueron por su tosudez de mantener en el cargo a Mario Rosa, porque Mario Rosa hace un año debió de habersele pedido, solicitado la renuncia, cosa que tardó, y bueno, ahora en este periodo parece que Rodrigo Delgado ha hecho, no sé si tendrá este cambio muy tardío en la percepción popular, muy tardío, y quieren jugar a limpiarse la imagen, pero la verdad es que está deslegitimada. Concuerdo totalmente, pienso, y es el pensamiento de la mayoría de los trabajadores comunes como yo, que sí hay que refundar, hay que darle nuevas normas al cuerpo de carabineros, porque mientras tengan esas guías, esos altos mandos,
a cargo. Pero creo que el problema principal aquí es precisamente el alto mando que es la Presidencia de la República, Sí, que mira, no sabe orientarse. así es. Yo pienso y creo que nuestros auditores compartirán con nosotros que estamos enfrentando una etapa muy compleja en nuestro país, que tiene muchas contradicciones, porque por un lado estamos enfrentando un proceso constituyente, constitucional, que abre la posibilidad de que por vez primera el soberano, el pueblo, los y las trabajadoras, los y las ciudadanas de este país puedan escribir esta nueva Carta Fundamental. Hay que repensar el Estado y creo que eso es lo positivo, pero lo negativo es que vemos un conjunto de instituciones absolutamente ya colapsadas, descompuestas, decadentes. No solamente Carabineros, sino que todas las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Congreso. Tenemos que refundar el Estado. Y creo que lo que corresponde en 40 días que nos quedan para inscribir las candidaturas y después viene un periodo muy corto, es justamente instalar el debate sobre los grandes temas. Y creo que los grandes temas pasan por responder la primera pregunta. ¿Qué tipo de Estado necesita nuestro país para garantizar el ejercicio de la verdadera democracia, ser un país más democrático? Creo que respondiendo a esa gran pregunta, necesitamos, como lo planteaba la Constitución del 25, reinsistir, y como lo plantea esta, un Estado unitario, oligárquico, dirigido por los sectores que han dominado el país de manera permanente en las últimas décadas. Yo particularmente, y lo he estado conversando con muchos otros compañeros, compañeras, amigos, creo que hay que entrar al debate de fondo. No someterse a la oligarquía que va a insistir en plantear este Estado unitario, centralizado aquí en Santiago, que ha sido un fracaso después de 200 años. Y eso supone entonces definir qué tipo de instituciones requerimos para que este Estado tenga éxito. Y por supuesto hay que refundar absolutamente Carabineros, sacarlo de esta lógica de la represión como política permanente. No podemos seguir contando, es la política de Mendoza, de la dictadura instalada, de la corrupción, del suprapoder. Efectivamente, tenemos que pensar en el Estado que necesitamos y que queremos reconstruir desde este nuevo mandato que dio el pueblo, que es una convención constitucional, y que los constitucionalistas no pueden ser los mismos de los partidos políticos que han estado estos 30 años. Bueno, y fruto de este Estado hace que el empresario tenga siempre el sartén por el mango. ¿Y a qué me quiero referir? A esta serie de huelgas que aún en estado de pandemia obliga a los trabajadores a exponerse, a estar todos apiñados afuera de su empresa porque son menospreciados por los mismos empleadores. Y quiero referirme en especial y reconocer la lucha de las mujeres que están en huelga en CMR Falabella, uno de los grandes grupos económicos, y que es ignorado totalmente por sus empleadores. Donde un cliente agredió a una de las manifestantes, una de las trabajadoras, agredió físicamente, la golpeó al punto de que la trabajadora estaba en estado de embarazo y perdió a la guagua, o sea, una cosa insólita. Solo en un estado como casi de dictadura podría pasar algo así y pasar olímpicamente desapercibido. Queremos darle nuestro reconocimiento. Yo también soy dirigente del área del retail y sé cómo es las cosas en el retail. Los sueldos bajos siempre, y el 70% o aproximadamente a ese porcentaje somos mujeres. Y si de ese porcentaje, Luis, tú le ves, yo creo que el 50% somos jefas de hogares o venimos de un hogar monoparental. Entonces, la indolencia del gobierno, de la legislación laboral y de los empresarios se coluden para entonces explotar siempre a la mujer con los trabajos precarizados, con los trabajos sin seguridad social, con ese despropósito de no hacerse cargo de la labor de reproducción de cuidado. Y Mira, lamentamos, sí. Sí, mira, yo pienso que es relevante insistir en este tema de lo que tú denuncias, lo ocurrido ayer en Falabella, donde un sujeto, creo entiendo que fue en Viña del Mar, donde un sujeto absolutamente desplazado agrede a una mujer que estaba ejerciendo un legítimo derecho en las puertas de manera pacífica, en la huelga legal además. Pero esto devela el país al que hemos llegado.
producto de esta codicia extrema de este sector minoritario que ha dominado el país, Falabella, un grupo multimillonario, SMU, está Álvaro Sayé, pero en Falabella está Carlos Heller, están el Grupo Solari, es decir, son los grandes responsables de lo que está pasando en nuestro país, son los que se oponen rotundamente. Yo escuché las declaraciones de Bernardo Larraín Mate, para que no se olviden, el dueño o el presidente de la SOFOFA, donde aparecen los gremios más poderosos de este país, bueno, en una actitud absolutamente destemplada, temeraria incluso, agrediendo al Congreso, un empresario, agrediendo a otra institución del Estado, en circunstancias que ellos quizás son los más nefastos conductores de este país, porque creo que hay que reiterarlo. Este empresariado chileno ha sido absolutamente incapaz, un empresariado absolutamente poco innovador, ha construido un país de servicio fundamentalmente donde han capturado los derechos para convertirlos en negocios. Este es el país. Que nos digan qué empresas han generado durante los últimos 40 años. Muy pocas, han destruido más bien empresas productivas, no han agregado valor al trabajo, muy por el contrario, han tratado principalmente de expoliar, de explotar, de abusar. Son los que se han coludido en el papel higiénico, se han coludido en la industria del pollo, el cerdo, de los fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que apuntar bien de forma tal, no dejar pasar estas agresiones de parte del gran empresariado en Chile que goza también de total impunidad. Así es, Luis. Bueno, de ahí urge también la importancia de cambiar las leyes laborales y de declarar como derecho constitucional el legítimo derecho a huelga, porque es la última herramienta que tenemos los y las trabajadoras en este Chile tan desigual, donde todas las causales de despido, la mayoría son en favor del empleador y solo en una se le obliga a pagar una indemnización y solo por 11 años. Entonces, la verdad que los sindicatos tenemos una fuerte llamado a participar en el proceso de la Convención Constitucional precisamente para poner estos temas que queden y que garanticen la real seguridad social por donde vamos. Así es, Así que no, hay que reasignarle al derecho laboral uno de los principios fundamentales, que es el principio tutelar. Y esto está reconocido internacionalmente por la OIT, porque siempre se entendió que en el sistema de relaciones sociales hay una parte más débil de la relación que es el mundo del trabajo. Y eso tenía como propósito entonces que la norma estuviera inspirada en principio. Y ocurre que aquí se ha logrado instalar una suerte de principio civilista, que estamos en igualdad de condiciones. Y bueno, ya lo hemos visto y lo estamos viendo. así es, Luis. O sea, rogaremos y lucharemos porque se garantice el derecho al trabajo en Chile con todas sus aristas. Nos dice nuestra editora que tenemos que irnos al corte comercial. Los dejamos con una bonita canción de introducción porque a la vuelta tenemos dos tremendas dirigentes. Nos van a hablar desde el área de los migrantes, así que quedaremos con la canción Contamíname, en alguna versión, o de Ana Gabriel o de Pedro Guerra. Estamos de vuelta en nuestro espacio llamado Debate Social, en esta radio, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Hoy tenemos dos tremendas lideresas, dos mujeres muy activas en las respectivas áreas donde se desenvuelven, reconocidas por su intenso trabajo en el movimiento social. Es un gusto tener aquí a Valeria Bustos Arriagada, presidenta de la Junta de Vecinos El Progreso y del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, dirigente nacional del Comando Nacional de Pobladores Pueblo Unido. Valeria es generadora de múltiples instancias de colaboración colectiva en un centro vecinal en Santiago Centro, especialmente en apoyo de la población migrante, con intención y mucha disposición de próximamente ser candidata a concejal. Después estaremos hablando de eso. Y por el otro lado, nuestra tremenda amiga Catalina Bosch Carcuro, candidata ya a la Convención Constituyente por la comunidad migrante en Chile. Ella es una mujer cubana, de padre dominicano, además es nieta del expresidente Juan Bosch, es hija de madre chilena, graduada en psicología y con un máster en psicología jurídica y forense. Trabaja además como perito externo para la justicia chilena y también hace psicología clínica, capacitación y relatoría. Relatoría en migración intercultural y de género. Luis, dale la bienvenida a las tremendas lideresas.
Sí, bueno, un gusto tener a Valeria y a Catalina conversando hoy día. Entremos en materia inmediatamente. Como representantes legítimas de organizaciones vivas de la sociedad, activas luchadoras por diversos derechos sociales que se nos han arrebatado, especialmente, se nos arrebataron en los años de la dictadura y en los últimos ya 30 años, ha sido prácticamente imposible recuperarlos, muy por el contrario, se han ido consolidando muchas de aquellas prácticas que más bien convirtieron los derechos en negocio. El tema de la seguridad social, el tema de la salud, el tema del derecho a la vivienda digna, bueno, tantas cosas, el derecho a la ciudad. ¿Qué piensan de los nuevos tiempos? ¿Cómo perciben este momento histórico? Partamos por Valeria, primero un análisis más bien político de la realidad y después continuamos con Catalina. Valeria, un gusto. Hola a todas, a todos, a todes, Miriam, Luis, Catalina, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Yo creo que desde el mundo de las pobladoras y pobladores se mira con harto ojo este proceso histórico. Se ve con esperanza, pero también sin duda se ve con desconfianza. Creemos que el actual sistema nunca es favorable para el pueblo pobre. Creemos que en estos momentos el rol nuestro es seguir en la calle. Creemos que se puede democratizar un poco más este proceso de la Convención Constitucional con la presión que podamos hacer desde la calle. Por eso también nosotros nos sumamos a la Asamblea Popular Constituyente a fin de que los sectores que nosotros representamos, que de los trabajadores, de los pobladores, las pobladoras, que pueda estar dando su opinión allá dentro de la convención. Creemos que son tiempos de recuperar confianzas, son tiempos extraños y son tiempos también de cuidarse mucho. Creemos que la represión hacia los movimientos sociales y las dirigentes y dirigentes se va a agudizar. El discurso de Piñera hoy día, cuando anuncia la salida de Rosa y anuncia el nuevo señor Yáñez, es claramente un respaldo a la gestión de Rosa, gestión que fue absolutamente represiva. Entonces vemos con esperanza, con anhelo, con desconfianza y también con mucho cuidado acerca de cómo se protegen las organizaciones, cómo se protege la misma integridad de los representantes y también de nuestros asociados. La repre de las poblaciones está aguda y tenemos que reaprender como en los 80 a cuidarnos de eso. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Catalina, la impresión que tiene Valeria y la misma impresión que tienes tú? Sí, la verdad es que comparto la opinión que tiene Valeria, agregar que realmente creo que no nos han regalado nada. Creo que esto es lo que estamos viviendo es como un momento histórico tan importante para Chile y, ojo, también para América Latina. Están los ojos muy puestos en lo que está pasando aquí. Bueno, fue fruto de una larga lucha, muy anónima en algunos casos. Hay gente que cree que es el 18 de octubre, yo creo que no es así. Creo que el 18 de octubre se cristaliza la lucha de muchas organizaciones y movimientos que no salían a la luz pública, pero estaban ahí. Algunas sí se visibilizaban más, como es el caso del trabajo de la coordinadora No Más FP, pero de un largo camino de lucha por los derechos, de cuestionamientos a modelos sociopolítico, económico, y creo que fue en la calle que se conquistó, después en la rotunda concurrencia de todos y todas a votar en el plebiscito. Y estoy muy contenta, me siento muy parte de ese momento histórico, he estado participando activamente, pero también preocupada, con aprensiones. Me siento triste de que se nos esté poniendo tan difícil el camino a las candidaturas independientes que surgen del movimiento social, porque el movimiento social es el protagonista de este momento histórico. Entonces, de nuevo están lidiando con los partidos políticos para espacios de participación. No es el escenario ideal, digamos. Eso es lo que puedo decir. Así es, pues, Catalina. Bueno, tú como experta en derecho y en temas migrantes, te quería preguntar a ti exclusivamente, ¿cumple Chile con los tratados y declaraciones firmadas en términos de respetar los derechos humanos de las y los migrantes? ¿Consideras tú?
Mira, Miriam, más que lo que considere yo, el consenso que hay bastante evidente, voy a contestar diciendo que hay 500.000 personas, casi 500.000 personas en condiciones de irregularidad migratoria que son zombies, que me perdonen porque para mí no lo son, pero me refiero para el Estado, para la sociedad, son zombies. Incluso personas que hasta ingresaron por rutas o espacios o fronteras legales, digamos, no solo gente que entró por la frontera, por pasos no habilitados, con personas que cumplen con todos los requisitos y aún así no tienen derecho a nada, no tienen derecho absolutamente a nada. Y el caso más extremo de cómo no se cumplen tratados y acuerdos internacionales es lo que pasa con las personas solicitantes de refugio. Ahora hace poco la Contraloría llamó la atención, por decirlo de alguna manera, a Migraciones y el Departamento de Extranjería y Migración, porque hace mucho tiempo no se estaba cumpliendo con los protocolos que están indicados en esos casos, que se trata de recoger la solicitud. La persona tiene el derecho a solicitar refugio. Después el Estado tiene tiempos y procedimientos para darlo o no darlo, pero ni siquiera se le estaba escuchando y todavía no se le está escuchando a la gente. Yo estuve en Matucana 2 veces hace un par de semanas atrás porque en particular mi comunidad cubana estaba súper frágil y vulnerable en esa situación y bueno, ese es uno de los tantos temas. Tenemos también casos de personas apátridas, niños que no tienen nacionalidad todavía, porque nacieron hijos de padres que no estaban regularizados antes de que se modificara la ley. En fin, una serie de atropellos. Sí, mira, yo, Valeria, en la misma dirección, tú como presidenta de una junta de vecinos que está en medio de un sector con mucha población migrante, hay que decirlo, tú perteneces a la comuna de Santiago, estás prácticamente en pleno centro de Santiago, cerca de Vicuña Maquena, Portugal, Coquimbo, 10 de julio, para que la gente que nos escucha se ubique más o menos. A 10 cuadras, prácticamente 15 cuadras de la Moneda. Y una zona que ha crecido mucho, la inmobiliaria han hecho fuertes inversiones en edificios cuyo hacinamiento es muy complejo. Y eso creo que también tiene que ver con una de las transgresiones más grandes a los derechos humanos. Si creo que nosotros perdemos de vista muchas veces por qué la transgresión a los derechos humanos no está solamente remitida a la violencia física, que por supuesto lo es, pero está la otra violencia. O sea, yo muchas veces paso por San Francisco, Carmen, cuando me voy, y uno se pregunta dónde están esos muchachos jóvenes que quieren compartir entre ellos, hombres, mujeres, compartir. Tienen que bajar ahí y se encuentran con 4 torres en las 4 esquinas, un centro antiguo que tiene muy poca superficie. Fuman, dónde hacen deporte, dónde pueden compartir y tú lo vives permanentemente, pero además de eso hay que agregarle los problemas de prostitución, trabajo sexual, desprovisto absolutamente de toda protección, mujeres trans que son golpeadas brutalmente y además la población migrante que tiene que desgraciadamente hacer comercio sexual porque no tiene la posibilidad de vivir, de sobrevivir. ¿Cómo enfrentas eso tú, Valeria? Bueno, nosotros en nuestro barrio, algunos estudios indican que el 40% de la población de nuestro territorio es migrante. Y de ese porcentaje de población migrante, yo creo que 3/4 a lo menos es migrante pobre, igual que el resto de nuestro barrio. El tema del hacinamiento en nuestro territorio es tremendo. Y lo vimos y se pagaron los costos del hacinamiento con el COVID. Gran parte de los fallecidos en nuestro territorio son familias migrantes, hay niños, hay mujeres, adultos mayores, que por las condiciones de hacinamiento y era prácticamente imposible el famoso aislamiento que decía no, aíslese. Mucha gente vive en piezas, en conventillos y también en estas torres que si bien no tienen las características de los llamados guetos verticales de Estación Central, pero sí son muchas torres. Nosotros tenemos alrededor de 20 torres de más de 20 pisos, cuyo promedio es entre 30 y 40 metros cuadrados, que están pensados como estudio o para un matrimonio, para 2 personas,
Y nosotros tenemos familias que viven hasta 12 personas en 40 metros cuadrados, donde son edificios bonitos, tú los ves muy bonitos, son relativamente modernos, tienen menos de 10 años, pero cuando tú traspasas y llegas a la intimidad de la familia, las familias en este caso, te encuentras que detrás de la puerta hay 6, 7, 8 colchones. Tú abres la puerta y están los colchones parados en las paredes. En el día se abren mesas plegables con pisos, y en la noche a la pared se van los pisos y las mesas, y son los colchones los que se convierten en dormitorios. Entonces estamos hablando que 2 dormitorios, o sea, un living más un dormitorio, en esos espacios habitan hasta 12 personas. Creemos que hay acá un negocio que fue planificado además. Fue pensado en recibir una migración, una alta migración, que generalmente las migraciones, la familia o las personas llegan a los centros de las ciudades. Y nosotros somos parte del centro, si bien estamos a 10 cuadras de la Alameda, seguimos siendo parte del centro, aunque el municipio así no lo vea, parece. Y se les recibe a las personas, pero además con arriendos muy caros. O sea, estamos hablando que en esas condiciones, en esos departamentos, te vale 400.000 pesos más gastos comunes. Y un arriendo de una pieza en nuestro barrio vale promedio 180.000 pesos. Entonces, además las personas se les cobre más del precio justo, están en estas condiciones de hacinamiento, edificios donde no hay áreas verdes, donde tienes 200 departamentos. ¿Y qué es lo que hay? Un salón que se arrienda para fiestas. Si tú quieres celebrar tu cumpleaños, un bautizo, qué sé yo, tú arriendas, pagas. Algunas tienen piscina o tienen un gimnasio, pero no cuentan con espacios ni con juegos, ni con bancas. Pensemos antes de la pandemia, digamos. Se necesitan espacios donde los niños jueguen, corran, donde los adultos mayores conversen en la tarde, qué sé yo. No están pensados así. No, nunca se pensó que habitaran familia. Están pensados para oficinas, para algo de tránsito, pero en el fondo se los arriendan a familias. Entonces, a nosotros nos preocupa el tema principalmente de la salud mental de quienes habitan. Ya antes de la pandemia estaban sometidos a este pequeño espacio, sin posibilidad de recreación, ni de arte, ni de cultura, y también con un Estado que tampoco lleva la cultura a los barrios, y que los precios además son súper caros. Entonces, es como esas imágenes de Japón, cuando uno veía esos cubículos que la gente va, se mete, duerme, así están convertidos nuestros barrios. Y eso no es bonito, no hay ni una plaza. En todo nuestro territorio, que es bastante grande, ni una plaza. Una violación sistemática a los derechos más elementales, los derechos humanos. Yo quería pasar, aprovechando a Valeria, preguntarle a Catalina, que también debe sufrir por la gente que representa, que debe a diario pedirle ayuda, apoyo. ¿Por qué hemos crecido tanto en Chile en población migrante? Y uno siente el dolor cuando ve cómo ingresan por el norte cientos de migrantes, y uno se preocupa, porque, bien lo dijo Valeria, son migrantes que vienen a formar parte de ese inmenso potencial de pobreza que va a reproducirla, que va a sufrir la discriminación, especialmente en la zona de población negra, que demuestra que en Chile la segregación es brutal. Entonces, ¿por qué viene la gente a Chile, Catalina? A veces viene de Colombia, de Cuba, República Dominicana, tan lejos a Chile. Mira, la respuesta es multifactorial y súper compleja, ¿sí? Voy a hacerla bien, lo más cortita que pueda, para que nuestros auditores no se aburran de mi explicación, pero que quede claro. Los flujos migratorios, que es como se llama, son sumamente dinámicos, se movilizan hacia un lugar, y basta que un factor se altere para que esa movilización se modifique hacia otro sentido. Por ejemplo, la gran migración cubana en los últimos años es hacia Estados Unidos. Sin embargo, al cerrarse la frontera con la llegada de Trump, termina con una política que había de alguna manera de favorecer la migración de los cubanos, que se llamaba pies secos, pies mojados. Entonces, esa medida hizo que entonces muchos cubanos que ya no se iban hacia el norte bajaran hacia el sur.
la migración que está llegando a Chile en los últimos años es una migración que se conoce como migración forzada. O sea, no es la migración de alguien que dice, me gustaría ir a vivir a París, comer baguette, tomarme una copa de vino, mirar del Sena. No es esa la migración, o quiero irme a hacer un doctorado en una cosa que aquí no exista, no. Migración forzada, de que vienen provenientes de países que están en crisis económicas o crisis institucionales políticas, o una alta tasa de criminalidad, violencia, inseguridad, incluyendo violencia de género, mujeres que vienen hacia Chile. Y la verdad que cuando está ese escenario, aunque nos parezca un poco desconcertante, Chile, al estar con cierta estabilidad económica, política, institucional, ofrece una mejor alternativa que lo que están viviendo en sus países. Además, hay que agregar que muchas veces nuestra gente no cuenta con toda la información. Entonces, vemos muchísimas veces que llega gente que no sabe lo complejo que es vivir, por ejemplo, en condiciones de irregularidad en Chile. Y dicen, si yo hubiera sabido esto, me lo hubiera pensado, porque no se lo imaginan. No se imaginan esa situación. Pero la verdad es que cuando las personas estamos, los seres humanos, estamos en condiciones de peligro, buscamos una alternativa que nos disminuya esa angustia. No necesariamente es el paraíso, como es el caso, pero por lo menos la ilusión de estar en un lugar donde tienen más seguridad, donde no están expuestos a la muerte, a la hambre, a otro tipo de cosas. Y hay un reciente estudio de varias instituciones que estudiaron población infantil en Chile, migrante, y los niños, fíjate que se sienten muy contentos de la decisión que tomaron sus padres, fundamentalmente porque sienten que están más tranquilos, hay más seguridad y más estabilidad que en las situaciones de origen, a pesar de todo. Así es, Catalina. Bueno, yo también soy migrante, sí. Llegué hace 21 años de Ecuador y tengo un hijo chileno. Bueno, y uno de los factores de esta segregación en Chile es precisamente la educación. Ahora le tocó entrar a la universidad y yo le proponía que se fuese a estudiar a Ecuador, donde existe la educación gratuita, de calidad para los universitarios, y él me decía, no mamá, yo me quedo en Chile porque aquí tengo que dar la pelea, y aquí tengo... Y se quedó, pues, y aquí estamos dando la batalla. Pero bueno, me voy a concentrar en nuestra querida compañera Valeria. Me gustaría escuchar a Valeria que nos cuente cómo ha sido la experiencia en el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor y el Comando Nacional de Pobladores Pueblo Unido. ¿Cómo ha sido esta batalla, estos lobbies con las grandes inmobiliarias que junto con los bancos han convertido el derecho a la vivienda en un jugoso negocio? Valeria. Wow, es súper difícil, ¿eh? Cuando tú tomas la decisión de agruparte con otros, de autoconvocarte y luchar por el derecho a la vivienda en Santiago Centro. La primera respuesta es ¿para qué? La gente del municipio nos decía, pero ¿para qué si en Santiago no hay terreno? Dijimos, porque nosotros queremos quedarnos acá y no nos queremos ir. Después tú empiezas a relacionarte con el Servio, con el MIMBU, con la Intendencia, va relacionándote con mucha gente, con el bienes nacionales, y la respuesta de todo era, ya, los apoyamos, pero busquen ustedes un terreno, hagan ustedes el estudio del terreno, vean ustedes, busquen los títulos, teníamos que hacer todo, y nos pusimos en esa tarea. Estuvimos un año completo buscando terrenos, donde obviamente que cuando tú te agrupas y a través de comité, que son viviendas sociales, tienen que ser terrenos públicos, porque los privados se nos va todo el subsidio del puro terreno, y nos darían un pedacito de tierra. Entonces, encontramos un terreno que reúne las condiciones y que a muchos no les gusta mucho. El terreno que encontramos, y no me refiero a nuestros socios, me refiero al otro lado, a la vereda al frente. Encontramos un terreno que está en estos momentos en destinación a la Armada de Chile, a los marinos. Wow. Un terreno emplazado en medio de la Quinta Normal, pero corresponde a la comuna de Santiago, en Portales con la Panamericana. Sí, es y antiguo, un terreno antiguo que además está en estado de abandono de parte de los marinos. Sí. Ellos al lado ahí de la Villa Portales. Frente a la Villa Portales. Claro. Ellos ahí en ese lugar tienen unas piscinas, tienen unas cabañas de arriendo, tienen una sala cuna,
tienen actividades que no son propias de la defensa nacional tampoco, por lo tanto no se pone ningún riesgo que ellos compartan terreno con nosotros. Un tercio de ese terreno, que es donde nosotros estamos levantando el proyecto habitacional, es una zona que es un basural, está botado. Entonces nosotros cuando se nos da la tarea de buscar terreno, encontramos uno. Si ahora no les gusta el terreno que encontramos, ya no es nuestro problema. Es un terreno público, está emplazado en la comuna de Santiago, reúne las condiciones incluso del plan regulador para construcción hasta cinco pisos. Es un terreno también que es mixto, habitacional con comercial, por lo tanto se puede construir y poner hasta locales comerciales. Y en esa lucha estamos. Para esta lucha, además, nos unimos con otro comité que se llama Latinoamérica Unida, que al igual que el nuestro son ambos comités donde gran parte de sus socios son vecinas y vecinos migrantes, principalmente mujeres migrantes, del Perú la gran mayoría, también de Ecuador, Colombia, Argentina, qué sé yo, Uruguay, de algunas otras nacionalidades. Estamos en esta lucha, estamos en estas mesas eternas, donde cada vez para lograr avanzar un escalón más en la negociación, nos significan salir a la calle, cortar la Alameda, estar afuera, gritando, todo eso, y nos tocó además en pandemia. Nos ha tocado en pandemia hacer presión desde las calles para que se nos escuche. El Comando Nacional de Pobladores nace hace algunos meses en la contingencia del plebiscito, nace como un espacio desde abajo de base para desde ahí ser un espacio articulador de organizaciones de base. Originalmente de comités de vivienda, movimiento por la vivienda, y hoy día estamos dando un salto, incorporando otro tipo de organizaciones territoriales a fin de tener vocerías en los territorios, sobre todo para quienes somos independientes, que cuesta que a uno se le escuche. Así que en eso estamos luchando y tenemos que ganar. Pues, o sea, la gente no tiene casa, se nos murieron 2 socios de COVID, muchas familias, más de 20 familias del comité contagiadas, algunas con secuelas irreparables en su salud por la pandemia, y creemos que tenemos que tener vivienda propia para tener condiciones dignas de vida y que no nos pille una próxima tragedia y en el fondo se vayan cayendo uno a uno las compañeras y compañeros. Esta lucha se radicaliza, esta lucha se le pone urgencia, y así lo entiende el Ministerio también y todos los servicios públicos. Las pobladoras y pobladores colocamos la mayor cantidad de fallecidos en pandemia, y nosotros ahora nos toca luchar para que nunca más caiga uno de los nuestros por no tener condiciones dignas de vida. Así es, me parece muy bien. Catalina, quería preguntarte algo que está en la misma, está en el mismo contexto en general, que tiene que ver con la restricción de derechos, y volver al tema de la fuerte población migrante. ¿Ustedes tienen datos más fidedignos respecto a cuánto es la población migrante hoy día en nuestro país? Porque siempre uno encuentra cifras que son objeto de controversia. Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: tú como candidata a delegada constituyente, me gustaría saber cuál es el mandato que los ciudadanos te han otorgado, te han exigido para representar sus derechos, y cuál es el punto central que a ti te gustaría, con el grupo que representas tú, incorporar en la nueva constitución política. Sí. La primera pregunta, según el último censo, las últimas cifras oficiales, mejor dicho, del Departamento de Extranjería y Migración, habría alrededor de 1,5 millones de migrantes en Chile. De todas maneras, como ustedes saben que esto es muy dinámico, sí, puede que haya un poquito más. En esta pandemia se fueron muchos, han llegado otros. Y como tenemos un gran número de migración irregular, también cuesta ahí como llevar la estadística, etcétera. Pero es alrededor de 1,5 millones. Vale mencionar que alrededor de 1 millón de chilenos viven fuera de Chile. O sea, es bastante cercana a la cantidad de chilenos migrantes como migrantes en el país. Respecto de cuáles son los mandatos, algo que nos gustaría transmitir es que la comunidad migrante que yo represento es una comunidad que forma parte de este país, y que el estar participando de este proceso constituyente es desde el compromiso con el desarrollo de Chile en términos de dignidad y justicia social,
y por lo tanto abrazamos todas las causas que tengan que ver con eso en la población chilena. La población migrante que yo represento está afectada por los mismos dramas y tragedias de la desigualdad que el resto, solo que agravada. Por lo tanto, nosotros nos sumamos con energía a las demandas por un mejor sistema de salud, que eso es crítico, la salud pública, el acceso a la salud, los temas de pensión, jubilación, trabajo, vivienda, educación, seguridad, etcétera. O sea, las grandes demandas que tenemos, todo lo que tiene que ver con la interculturalidad, con la plurinacionalidad, nosotros abrazamos todas esas causas porque somos parte de este país. Todo lo que tenga que ver con dignidad y justicia forma parte de nuestro mandato y va a incidir en nuestra población, obviamente. Ahora, luego en específico, tenemos dificultades además adicionales que tienen que ver con el ejercicio pleno de la ciudadanía, con poder participar de todos los espacios de la sociedad en términos políticos, económicos, legales. Tenemos demasiadas restricciones y complicaciones para poder ejercer ese derecho. Fíjense que, de hecho, el compañero Manuel Hidalgo y yo somos candidatos y candidatas porque tenemos el requisito básico de tener varios años la nacionalidad chilena, pero para el ejercicio electoral, incluso en los niveles más básicos como poder votar por tu alcalde, por tus concejales, hay un montón de restricciones para la población migrante. Y yo conversaba con Luis hace unos días atrás de cómo también está golpeada en términos de la AFP, cuántos migrantes que deciden regresar a sus países no se pueden llevar sus fondos que han capitalizado en sus cuentas, que para el sistema son individuales, porque nos ven como individuales para ahorrar, pero después cuando tenemos que beneficiarnos, no, son bienes públicos. Y en eso los migrantes súper castigados. O sea, en el fondo tenemos que en la nueva constitución entender que los derechos y deberes de los ciudadanos no pueden pasar ni por tu apellido, ni por tu color de piel, ni por la etnia de la que vienes, ni en qué lugar naciste, ni de qué género perteneces, ni qué edad tienes. O sea, los derechos y deberes de los ciudadanos tienen que ser equitativos para todos y todas. Y en eso es lo que nosotros estamos mandatados. Excelente, Catalina. Bueno, para finalizar, me gustaría que ustedes den su apreciación o motiven a nuestros auditores de por qué debemos estar en la lucha por correr la valla que nos ponen a todos los independientes que van a participar a los movimientos sociales o gremiales de este proceso que, como tú bien decías al principio, no fue regalado por la casta política. Muchos donaron su vida a fuerza, perdieron sus ojos, fueron violentados, fueron violadas, otros tantos, muchos están presos hasta el día de hoy, un año ya. Entonces el costo no fue bajo, un altísimo un costo que pagó Chile. Para cerrar, me gustaría que den ustedes un mensaje de por qué tenemos que seguir presionando por hacer unas condiciones más igualitarias en este proceso. ¿Valeria o Cata? Parto. Bueno, primero que todo decir que nosotros no fuimos invitados a esta fiesta de la democracia. Nosotros no entramos en la cocina donde se negocia y se arma esta convención constitucional que claramente en sus reglas busca excluir a los sectores que son los que mayoritariamente salimos a la calle a reclamar, a exigir un cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. No fuimos parte de esta fiesta ni de esta firma, pero pese a aquello, nosotros vamos a estar, porque tenemos que estar, porque nosotros representamos a los que sufrimos el sistema capitalista. Nosotros representamos a los usuarios de la salud pública, a los que estudian en los colegios municipales, a las personas que no tenemos derecho a la vivienda porque no está consagrada en la actual Constitución. Entonces, pese a que no fuimos invitados, a que se nos están colocando todas las trabas que pudieron colocar de amarre para que no estuviéramos en esta fiesta democrática, nosotros vamos a estar igual. Vamos a estar igual porque al menos quienes tenemos un rol de liderazgo en nuestros territorios, tenemos que estar ahí para defender y no sé si correr cerco o empujarlo o quebrarlo o como sea, vamos a estar. Vamos a estar porque el pueblo pobre necesita una nueva constitución.
necesita que se garanticen derechos para todas, todas y todes. Y frente a eso, no nos vamos a restar y lucharemos en las calles como siempre lo hemos hecho, porque al pueblo chileno todo se le ha negado y todo lo mínimo que se logra, que se obtiene de decencia en este país es producto de la movilización social. Entonces, para eso, Así desde el es. mundo de los pobladores, vamos a estar, les guste o no les guste, quieran o no quieran, y ojalá triunfemos con candidaturas independientes, como en el caso de acá, de Luis, de Catalina, de Manuel también, Manuel Hidalgo, y decenas o centenas, ojalá, de compañeras y compañeros que no solo aparecen el 15 de octubre, y que menos aparecen el 15 de noviembre de ese mismo año, sino que compañeras y compañeros que han estado siempre y que ciertamente, independiente de los resultados, van a seguir estando. Aquí no se trata de llevarse la pelota para la casa, el que ganó, el que perdió, que después se reste. Hay compañeras y compañeros, grandes luchadores y luchadoras que van a estar siempre. Y a ellos tenemos que apoyar, no a los aparecidos y tampoco a los mismos de siempre. Catalina, sí. Sí, no, estoy de acuerdo con Valeria y decir, bueno, muchas veces nos tocan esto de las candidaturas, que la gente nos dice, ojalá que te vaya bien, y yo les digo, a mí ya me está yendo bien porque la ganancia es el proceso, es poder participar. Y lo que sí es ya el mismo llamado, que tenemos que participar en esta instancia, pero no podemos dejar las calles ni podemos dejar las plazas, nunca más. Porque los territorios son nuestros y cuando no estamos en los territorios nadie recuerda nuestras demandas, nuestras propuestas, nuestras perspectivas. Desde la casa no vamos a lograr nada. Nos hace bien estar tomados de las manos en todos los sentidos. Así que independientemente que estemos ahora en esta candidatura y eventualmente en otros espacios construyendo la futura constitución, que me parece que es fundamental, eso en ningún caso puede sacarnos del lugar natural en el que siempre hemos estado, que es la calle, con la gente. Así es. Bueno, queremos darle un abrazo grande a Valeria, a Catalina. Bueno, Catalina también a Manuel Hidalgo, con el que conozco hace más de 30 años. Y como decía bien Valeria, tenemos que tratar de encontrarnos con aquellos que han librado muchas batallas en distintos frentes. Hay mucha gente buena en nuestro país, mucha gente buena, hombres, mujeres, muchos. Y creo que este proceso que abrieron muchos y muchas tienen que tener su representación de distintos ámbitos, porque los que estamos acá representamos una fracción de la sociedad, pero juntos representamos el todo. Yo creo que ese es el mensaje. Un gran abrazo, Catalina, un gran abrazo, Valeria, bueno, y nos vemos, estimada Miriam. Muchas gracias por acompañarnos, Valeria, Catalina, y a nuestros auditores los esperamos todos los viernes a las 4 de la tarde en la 102.5 Radio Universidad de Chile.